hablar de la doctora Sandra Oyola es hablar de una mujer de Dios que nos ha estado bendiciendo de manera extraordinaria y nos ha estado llevando por un sendero maravilloso, hablándonos sobre neuroteología cristiana. Neuroteología cristiana, y esta mañana no será la excepción. Así que nosotros le damos la bienvenida a la pastora Sandra Oyola con este fuerte aplauso. Doctora, damos la gloria a Dios, porque sí, ciertamente el Señor nos ha estado bendiciendo con la vida de la pastora, óigame, poderosamente, para la gloria del Señor. ¿Cómo está, pastora? Bienvenida. Amén, bendiciones. Dios les bendiga más aún a cada compañero y compañera que se conectan tempranito esta mañana. La verdad es que estaba frita la mañana. De verdad que sí, verdad que sí, pastora, de verdad que sí. Eso me recuerda un compañero misionero de España que contaba esta anécdota. Esta pareja, temprano domingo en la mañana, la esposa le dice al esposo: mi amor, te tienes que levantar. Y él: pero ¿por qué me tengo que levantar? Bueno, hoy es domingo, número 1. Número 2, tenemos que ir para la iglesia temprano. Y número 3, porque tú eres el pastor. Así que también a nosotros se nos pega la sábana, como decimos en Puerto Rico. Así es. Que está buena, pastora. La temperatura está poderosa. Sí, eso nos recuerda que somos humanos. Pues así seguimos en este tema de neuroteología cristiana. Y hemos estado en un solo tema en estos varios viernes, que es el fundamento de lo que es estas clases. Y actualmente se va a estar dando también dentro del campo de la neuroteología cristiana, las clases de capellanía, que también se van a estar dando con una óptica de la neuroteología cristiana. Y hemos estado trabajando con lo que es el cerebro espiritual, el cerebro supremo diseño divino, supremo diseño divino. Hemos estado enfatizando que es el único órgano biológico diseñado por Dios para sustentar, para ser el soporte biológico de sus verdades, de su pensamiento, de su revelación, y de ahí somos transformados. Hoy entramos un poquito más profundo porque estaremos viendo, y ya lo tocamos anteriormente, pero hoy estaremos repasando precisamente el proceso que se da desde la actividad del pensamiento con todos esos impulsos eléctricos y cómo afecta nuestro entero ser, sea de manera transformacional o sea de manera negativa. Hay una porción de la palabra del Señor que quiero leer en esta mañana para comenzar, y ese versículo bíblico que dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Esta es una versión actualizada, la traducción viviente. Otra traducción internacional dice: al de carácter firme lo guardas en perfecta paz porque en ti confía. Y otra versión actualizada, que es la nueva Biblia viva, dice: él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en él, cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. Y la Biblia amplificada, traducida al español, dice: mantendrás en perfecta y constante paz aquel cuya mente, o sea, pensamiento, es firme, es decir, comprometido y centrado en ti, tanto en inclinación como en carácter, porque confía y se refugia en ti con esperanza y expectación confiada. Esta porción bíblica, obviamente, luego de este entendimiento de la neuroteología cristiana, cobra un sentido profundo, diferente, porque al saber la dinámica que se da en la acción de pensar por el contenido del pensamiento, yo sé las repercusiones que tienen a nivel espiritual y emocional. Y como bien dice esa porción bíblica, o sea, cuando Dios insiste en mantener nuestros pensamientos orientados hacia Él, nuestros pensamientos
usando la capacidad de la atención hacia Él en todos los niveles. Hay diferentes niveles de atención, pero eso no nos limita. Y hablo aquí de la persona que tenga déficit de atención. Mire, yo digo en mi opinión personal, y como siempre añado que es debatible porque es pura opinión personal, la déficit de atención no debe ser una limitación para una persona. Todos tenemos un límite de atención. Y la verdad que hoy en día es bastante corto. Se concentra en mínimos minutos nuestro nivel de concentración y de atención. Aquí lo importante es sacar el 100% del provecho de mi nivel de atención. Si es de 5 minutos, si es de 7 minutos, pues entonces le saco el 100% de provecho a ese nivel de concentración y de atención en lo que el Señor me quiera hablar o en el estudio, incluyendo secularmente. El asunto es que lo que dice esta porción bíblica es que persevere. Eso no implica que nos asalten pensamientos distorsionados, negativos, permanentes, en el sentido de circulares. Lo que significa es que no viviremos gobernados por estados de ánimo, que sí nos pueden asaltar pensamientos que van a comprometer la neuroquímica de mis emociones, pero yo no viviré gobernado por ellos, y eso es diferente. Entonces, en ese sentido es para que no batallemos con los pensamientos que nos asaltan. En una ocasión, en una clase de consejería con el doctor José Omar González, el psiquiatra, que escribió el libro Asesinos del Cerebro, Depresión y Bipolaridad, un gran hombre de Dios, científico, psiquiatra, fue de los primeros, si no era el único en Puerto Rico que tenía licencia certificada de lo que es el arte de la farmacología. Y él trabajaba con estas recetas de medicamentos, pero para ayudar a estabilizar a la persona y luego entrarle las terapias cognitivas, que es manejo de pensamiento, para ir bajando las dosis y regulando. Y recuerdo que él decía que en una ocasión le preguntó a su maestro cuando él estaba estudiando, si una persona cristiana en algún momento dejaría de batallar con pensamientos que asaltan. Y su maestro le dijo que cuando encontrara la fórmula le dejara saber. O sea, todos nosotros, aún como nuevas criaturas en Cristo Jesús, nos van a asaltar pensamientos negativos. Tenemos memorias, tenemos experiencias vividas. Eso no se puede borrar, están ahí. Así que nuestras memorias de repente se abren y nos asaltan pensamientos por circunstancias que vivimos. Lo que no debemos dejar es que eso nos gobierne. Y hoy, pues entonces, pasando a otro paso dentro de este campo, yo envié, no sé si lograste subir el diagrama. La tengo aquí, pastora. Cuando usted me diga, la subo. ¿La subo ahora? Sí, la ahora puede subir entonces, porque estuvimos hablando la pasada semana, van a ver ahí pronto este gráfico. La pasada semana estuvimos hablando de lo que es el diagrama del cerebro espiritual, o sea, el cerebro y sus funciones, en qué área están cada una de ellas y cómo verlo desde una óptica espiritual. Les hablé la pasada semana de lo que es la corteza cerebral, la van a ver ahí en la figura cuando suba, lo que es el sistema límbico. Ahí está, pastora. Amén. Si pueden ver esa parte arrugadita que se ve en la parte de arriba, eso es lo que llamamos la corteza cerebral. Ahí se ve grueso, pero realmente eso es finito, es como una telita fina que arropa toda esa área y es donde se da la mayor actividad, ahí donde se dan todas esas sinapsis, esas conexiones neuronales que transportan esos astrocitos. Como les mencioné, las neuronas son prácticamente un 10% de células nerviosas en ese lugar de la corteza cerebral, pero los astrocitos son el 90% de la actividad de células nerviosas. Y es ahí, a nivel de corteza cerebral, donde se toman las decisiones, donde pensamos, analizamos, evaluamos,
es donde están nuestras creencias, personalidad, cultura, y ahí es donde el espíritu humano cobra vida. Sopló Dios aliento de vida y el hombre vino a ser alma viviente. Toda esa actividad que está ahí a nivel de corteza cerebral es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero es para ponerlo en un lenguaje simple que se pueda comprender. En el centro de esa figura podemos ver lo que es el sistema límbico. En el sistema límbico es donde están las emociones, sentimientos, memorias, lo que nosotros identificamos como el alma. Sistema límbico es a nivel del cerebro, es en ese lugar, y ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Y luego en la parte de abajo lo que es el tronco del encéfalo, que es donde se conecta toda esta dinámica de manera simultánea y complementaria en la biología natural del organismo. Es ahí donde entonces se da lo que es la respiración, digestión, circulación, etcétera. Toda esa dinámica a nivel cerebral se conecta con el resto de mi biología. Todo esto a través de esa troncal que baja por nuestra espina dorsal, que es lo que es el sistema nervioso central y todo el sistema nervioso que conecta toda nuestra biología. Y es interesante porque es ahí abajo que vemos en la parte, derecha de donde se puede ver la figura, lo que se conoce y algunas personas llaman el árbol de la vida. Y tienen forma de árbol ahí, donde se da toda esa dinámica de vida biológica. O sea, usando ese diagrama, que el pastor Semidey se puede retenerlo para que luego puedan seguir observándolo, es precisamente en toda esa área, el cerebro como órgano donde se activan, donde ocurren, donde se vinculan y se relacionan todos nuestros estados emocionales. Y yo mencioné aquí anteriormente, y el próximo viernes quizás ampliemos un poco más, de por qué entonces la gente usa el término mente-corazón. Mente-corazón más bien es un principio de la filosofía. No estamos con esto de ninguna manera contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Es para que lo veamos desde una óptica científica y entonces por qué la palabra habla y menciona sobre el corazón, la mente, la voluntad, habla de pensamientos, y a veces le damos unas cualidades o características a lo que es el corazón como ese músculo cardíaco que realmente no tiene en términos de la ciencia. Pero como dije ahorita, no es contradicción de la palabra, es que cuando escudriñamos la palabra profundamente en la terminología más cerca del original, porque obviamente esos rollos originales solamente unos pocos de ellos en sus traducciones es que se han ido descubiertos, ¿no? En las cuevas de Qumran, y eso es ya otro tema de discusión. Pero lo más cerca de las traducciones que se han podido recuperar y que nos ha alcanzado a nosotros, pues es donde entonces nos llegan este vocabulario. En ese sentido, hago esa mención porque surge entonces esta línea de la filosofía donde le dan cualidades al corazón como si tuviera la capacidad en sí misma de pensar. Entonces, en ese sentido, el corazón no tiene en sí mismo, como ese músculo cardíaco, la capacidad de pensar. Otras personas pues aluden a otras fuentes de información que mencionan que en el corazón se han encontrado neuronas. Claro que se han encontrado neuronas. Hay neuronas receptoras, hay neuronas que envían la información, hay neuronas que reciben la información. Entonces, en cada órgano interno del cuerpo vamos a encontrar presencia de neuronas, porque esto es un intercambio de información a nivel de cerebro y de los órganos. Hay una respuesta también de los órganos hacia el cerebro.
Entonces, todo ese sistema de comunicación sofisticado fue creado por nuestro Dios para que funcionara de la manera en que funciona. Entonces, en ese sentido, para que se pueda dar la dinámica de pensar, como dije anteriormente, se dan una cantidad de conexiones nerviosas en impulsos eléctricos y procesos bioquímicos que se necesitarían billones y billones de esas conexiones para que el corazón pudiera tener esa capacidad, y no la hay. No hay la cantidad de neuronas y de conexiones sinápticas que pueda el corazón por sí mismo generar un pensamiento. En ese sentido, todo se genera a nivel del cerebro y, como dije anteriormente, hay unas conexiones sinápticas, en este caso, que se dan a nivel de la actividad del pensamiento, que es la tripartita. Entonces, una vez mencionado eso, entonces nos preguntaríamos, cuando predicamos, cuando enseñamos, mire, no hay ningún problema en ese sentido, porque sabemos lo que la persona quiere decir a la luz de la palabra. Entonces, cuando vemos a la luz de la palabra, pues vamos a encontrar que corazón tiene muchos significados, el término corazón. Pero en esencia, porque de eso estaríamos hablando más adelante, como dije, en esencia, corazón puede abarcar voluntad, puede abarcar pensamientos, puede abarcar sentimientos, emociones, el ser interior de la persona, actitudes, si se refiere al ser humano. Cuando habla de Dios, el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, pues ya sabemos que no estamos hablando en términos cardiovasculares, ni tampoco a nivel de cerebro biológico. Estamos hablando de las intenciones y motivaciones de Dios en sus acciones. Cuando estamos hablando del corazón del mar, pues estamos hablando de las profundidades del mar. Hay una palabra bastante cerca en el término de lo que nos ha llegado a nosotros en traducciones, que es lev. Entonces, el término lev es bien abarcador. Y lo que tenemos que entonces entender es cuando la palabra, usando este ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos, ¿verdad? Con toda tu mente, con todo tu corazón, todo lo que abarca, lo que está hablando es con tu entero ser, con todo lo que tú piensas. Y quiero darle valor a lo que es el pensamiento, porque de ahí desencadena todo. Con todas tus motivaciones, intenciones, tu carácter, tu voluntad, todo eso está implicado en amar a Dios. Es que no hayan reservas en ti para entregarte totalmente a ese amor de Dios, porque es una respuesta de su amor, como bien dice Juan. Le amamos porque Él nos amó primero. Así es. Y es interesante porque es el primer mandamiento que Dios establece y no lo cambia. Al contrario, Jesucristo lo reafirma como el primer mandamiento, el más importante y el que encierra toda la ley. Pero luego lo eleva a otro nivel cuando le dice a sus discípulos: a ustedes yo le doy un nuevo mandamiento. Y si es un nuevo mandamiento, entonces está llevando ese mandamiento a un nuevo nivel de entendimiento y un nuevo nivel de vida. Y les dice: ustedes deben amar como yo amo. Entonces, trasciende esa porción bíblica. Entonces nos crea conciencia de lo que Jesús está diciendo con esas palabras. Así que a nivel de cerebro es que el Espíritu Santo tiene el espacio para darnos esta revelación, este entendimiento, porque solo viene del Espíritu, solo. Aun cuando hemos descubierto esto a través de la ciencia y, como dije anteriormente, confirmando lo que dice la palabra, el Espíritu Santo aquí es el que desempeña el papel principal en términos de que fue quien dejó Jesús en esencia de Dios mismo para que nos revelara estas cosas, para que nos recordara estas cosas, para que nos enseñara estas cosas. Entonces, en ese sentido, damos gracias a Dios porque cada científico que va descubriendo estas cosas
créanme que están logrando convicción en sus términos, en sus palabras, que tiene que haber un ser supremo, una inteligencia suprema que opera sobre toda razón, universo y teoría para que estas cosas ocurran, y le damos gloria a Dios, porque aunque ellos no mencionen a Dios, sabemos que Dios se le está revelando en el lenguaje que ellos puedan entender. Entonces, es en el cerebro precisamente donde se da esa dinámica y donde están vinculados nuestros estados emocionales, como lo vemos ahí en esa figura, que pudiéramos decir espíritu, alma y cuerpo, representado, ¿verdad?, desde una óptica de la neuroteología cristiana, donde se da la dinámica de pensamientos, decisiones, percepciones, autoconciencia y personalidad única. En consecuencia, es el lugar donde se procesan todas nuestras actividades superiores, tales como espirituales, culturales, sociales, morales, educativas, ideas, creatividad, artes, capacidades que Dios le concedió al ser humano desde que creó al primer hombre. Y es interesante, como les decía ahorita, porque cuando usamos el término mente-corazón, que vuelvo y repito, es porque como toda la dinámica que se da a nivel del cerebro, va a haber una respuesta, va a haber un mensaje que se va a enviar a todo mi sistema biológico, pues cuando, digamos este ejemplo, cuando nos enamoramos, el cerebro es el que está procesando a nivel de sentimientos y emociones. Esto es más complejo, pero yo quiero hacerlo livianamente para darme a entender. Y esa respuesta en fracciones de segundo llega al corazón. Así que la respuesta, el pum, 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 pum en el corazón, ese palpitar, pues obviamente es que hay esa respuesta. Entonces, en ese sentido, es que algunas personas, pues, ¿verdad?, quieren ponerle esas cualidades al corazón. Puede ser un susto, pero eso lo vamos a ver en otras clases que vamos a dar más adelante, otras reflexiones, cómo es que trabaja esto. Y por eso entonces, interesantemente, y aprovechando este fin de semana, pastor, usamos como símbolo del amor el corazón. Corazón. Sí, usamos el corazón de símbolo, pues porque ahí está la respuesta emocional. En la respuesta emocional que se da a nivel de cerebro, pues obviamente envía ese mensaje y el primero que responde es el corazón. Pero en antiguos escritos podíamos encontrar que se expresaban también como los riñones como esa respuesta, y vamos a ver por qué usaban esa terminología de los riñones. Era más bien que las sensaciones que recibía el ser humano internamente en esas respuestas que enviaba del cerebro, pues se expresaban de esa manera. Y cambiar esos paradigmas. Imagínese usted que en lugar de decorar corazoncitos, pongamos cerebro, la gente se confundiría y se desorientara. Pero la realidad es que la respuesta emocional está en el sistema límbico. Y siguiendo esa misma dirección, así también el contenido de nuestros pensamientos compromete la neuroquímica. Vean que en la parte de la corteza cerebral es que se dan los pensamientos, pero la respuesta en el sistema límbico, porque el pensamiento, poniéndolo simple, a través de ese impulso eléctrico que da en todo ese proceso de sintetización que se da, envía el mensaje, se da esa sensación que es la respuesta, y es bien importante que sepamos que la respuesta emocional es por el contenido de la información que le estamos enviando. Y cuando se da ese impulso eléctrico que comienza a procesar lo que es la respuesta bioquímica, que es lo que llamamos ese proceso bioquímico, quiere decir entonces que el contenido de mis pensamientos está comprometiendo la neuroquímica de mi cerebro. Y esa neuroquímica es lo que activa todas nuestras sensaciones.
que a la vez se traducen en emociones. Al final, al definir esas emociones, se convierten en sentimientos, el lenguaje en el que hablamos. Y estos finalmente se constituyen en nuestras decisiones, conductas y conversaciones. Por eso la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Del contenido que hay en nosotros, esa será la respuesta que nosotros tendremos. Las emociones son fenómenos básicamente químico-moleculares, pastor, a nivel de estructuras límbicas del cerebro que solo se pueden percibir y sentir por la misma persona, pero en el nivel interno. Se han definido las emociones como la forma en cómo un individuo se siente frente a las circunstancias o consigo mismo. Por lo tanto, funcionan mayormente como un mecanismo de referencia o autoconciencia ante determinados eventos. Está lo que se llama las estructuras del sistema límbico. Entonces, esto parece complejo, pastor, y los que nos están escuchando, visto desde la óptica de la ciencia y quizás la información que vamos recibiendo. Pero como esto es neuroteología cristiana, todo esto que estamos compartiendo aquí los viernes, yo les invito a que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. O sea, el efecto que tiene toda mi ser entero, espíritu, alma y cuerpo, cuando la información que está fluyendo por mis pensamientos es la palabra viva, la palabra eterna. Por eso dice que la palabra es medicina al cuerpo, porque el contenido de esa palabra, una vez yo la creo, esa capacidad solo viene de Dios, creer, y es la capacidad máxima que le ha dado Dios al ser humano. Cuando yo creo esa palabra, la hago mía, y esa palabra es la que fluye como información, haciendo el efecto de creer, va a trastocar mi neuroquímica. Y no solo mi neuroquímica, mi estado emocional. Y no solo mi estado emocional, es que va a fluir por todo ese torrente sanguíneo y va a traer salud y sanidad a mi cuerpo. Yo no estoy diciendo esto solo por decirlo, ni tampoco es el poder de la mente, ni el poder del pensamiento, porque aquí reafirmamos a Dios, la palabra, su espíritu. Yo vengo de un hogar, y con esto finalizo, vengo de un hogar donde a mi papá el Señor lo sanó del linfoma maligno tipo Hodgkin, desahuciado por la ciencia, ya en el hospital del veterano, cuando dijeron no hay más alternativa, y en un cuartito del hospital del veterano, Eduardo Chito Yola esperaba por ese momento en que Dios lo levantara, y la familia esperando. Pero oramos a Dios por un milagro. Mi papá creyó en ese milagro, y hasta el día de hoy aparece archivado en el hospital del veterano un milagro, porque no hubo explicación científica, aun cuando le dieron una recurrencia de 10 a 15 años. Mi papá vivió 20 años, nos vio crecer, nos vio casarnos. Yo creo en el poder de los milagros todavía hoy, y con este entendimiento más aún, dejar que la palabra fluya con un entendimiento correcto. Sabemos que hay personas que han orado y no se han dado milagros. Siempre el espacio de la soberanía de Dios está presente. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Pero creo en el poder de la palabra cuando la asimilamos de manera correcta, pastor. Sé que el tiempo se ha ido y más adelante entramos más profundamente.
Ahora, perdón, yo hablando aquí, no me estoy con el mute puesto. Ay, Dios mío, ay, santo. Pero, pastora, le decía que ciertamente nosotros estamos contentos. Dios le está usando de manera extraordinaria para ciertamente poder bendecir la vida de todos nosotros. Le decía también, mientras estaba hablando con el mute puesto, o sea que sin el mute, si no le quita el mute no se escucha, pero le decía, pastora, le decía que vamos a tener que separar unos ratos de mucho más tiempo para poder continuar hablando sobre esto, porque lo que usted está presentando ciertamente es poderoso. Pero antes de irnos, ya que tengo a nuestro invitado ya casi entrando a nuestras expresiones interesantes para nuestro próximo invitado, sé que también este curso se está dando. Pastor, háblenos un poco sobre eso. Sí. Actualmente la Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico con el doctor Héctor Colón, creo que comienza un curso nuevo online. Puede acceder a la página de la Universidad de Neuroteología Cristiana. Ahí va a ver los diferentes cursos que se están dando y comienza un nuevo curso ahora el sábado 23 de febrero. Se gradúa un grupo nuevo, ya hemos hecho varias graduaciones, gracias al Señor, a nivel de Puerto Rico, mucha gente interesada en este tema. Esto ha roto paradigmas, realmente ha roto paradigmas, y a través de la Universidad Vida Abundante del doctor Cartagena, que Magdiel también da clases ahí, pues se va a abrir un curso nuevo de capellanía, neurocapellanía, basado en estos principios de la neuroteología cristiana. También puede acceder a la página de la Universidad la Universidad Teológica Vida Abundante del doctor Cartagena, y ahí también se van a estar dando unos cursos de neurocapellanía. Ahí está la información. Doctora, gracias por estar con nosotros, pastor, y gracias por bendecirnos. Estamos disfrutando de esto, pero de manera poderosa. Amén, wow, increíble lo que Dios está haciendo en estos viernes de cierre de semana extraordinario. Pastora, un abrazo. Les bendecimos, amén. Que siga bien, pastora, la paz de Dios.